Empieza hoy la discusión de cuál va a ser el próximo salario mínimo de los colombianos. ¿Cuánto va a ser el incremento, vuelvo a decir, del salario mínimo para los colombianos? Vamos a saludar a esta hora a Over Dorado, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Over, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información. Bienvenido. Muy buenos días, Roger, a ti, al equipo de trabajo y a todos los oyentes y personas que nos ven. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la expectativa para este comienzo de las discusiones sobre el salario mínimo 2025, El Dorado? Bueno, en principio, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores hemos tomado 7 puntos claves en el proceso de negociación y de concertación que se va a tener durante todos estos días. Entre esos 7 puntos está uno, hemos planteado la necesidad de cambiar la fecha de la mesa, de la reunión de la mesa de negociación y concertación, de la mesa de concertación que se tiene para los meses de noviembre y diciembre de cada año, para que se haga en febrero, marzo. Esto con el fin de tener en lo fundamental los elementos económicos, técnicos, pero también políticos del análisis que tienen los trabajadores y trabajadoras, pero también de la macroeconomía del país, para tomar las mejores decisiones. Y no pensando en proyecciones, sino con lo que se tuvo efectivamente en el poder adquisitivo del año que pasa frente al salario mínimo que se va a dar del año siguiente. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con los arriendos. Hemos venido planteando que los arriendos en el país deben de estar por debajo del IPC. ¿Por qué? Porque de una manera directa también incide en el proceso inflacionario del país y en el poder adquisitivo que tienen los colombianos y las colombianas en el proceso. Y frente a eso hemos propuesto una tabla que, de acuerdo al canon de arrendamiento, irían entre 1 y 3 puntos. El canon de arrendamiento más bajito tendría 3 puntos, el intermedio 2 puntos y el más alto en términos de arrendamiento pues tendría 1 punto. ¿Por qué esto? Porque esto ayuda también a soliviar y a equilibrar el tema del poder adquisitivo de los colombianos y colombianas que viven o sea, tienen que arrendar para poder obviamente tener hábitat y poder existir y subsistir. Un tercer elemento tiene que ver con los bienes y servicios regulados por el gobierno, que no pueden incrementarse más allá del IPC. Ahí estamos viendo el tema de la energía, ahí estamos viendo el tema de la gasolina, estamos viendo el tema de todo lo que tiene que ver con elementos de la canasta familiar, etc. Para nosotros es un punto fundamental. El cuarto punto tiene que ver con apoyar las exigencias que vienen haciendo los compañeros pensionados del país. Uno, con el tema de la cotización que vienen haciendo a la salud, obviamente que se vaya rebajando porque el poder adquisitivo de ellos en temas de la salud viene rebajando año tras año. Podemos decirlo así concretamente, desde que se da el proceso del salario mínimo son cerca de 36 a 38 puntos que los pensionados del país han dejado de percibir en términos del poder adquisitivo. Y obviamente los únicos que mantienen ese poder adquisitivo son los compañeros y compañeras que se alcanzan o se pensionan con el salario mínimo. Pues obviamente una pensión en el país no puede estar por debajo de esto. Un segundo elemento de los pensionados tiene que ver con la mesada pensional, que no se haga a través con el IPC, sino con el aumento del salario mínimo. Y frente a esto también se tienen datos concretos del por qué lo exigen los compañeros pensionados y pensionadas, con los derechos, porque se están vulnerando o amenazando derechos que legitiman el poder, el principio protector del ciudadano, de la ciudadana en el país, en términos de la Constitución Nacional. Y obviamente para nosotros es un principio de protección colectiva. Entonces lo que se trata con este punto es que no se dé esa violación del artículo 13 que proclama la igualdad como derecho universal y que ordena además al Estado promover las condiciones para que esta igualdad sea real.
También en este punto es muy importante tener en cuenta el artículo 53 de la Constitución Nacional, que ordena al Estado promover las condiciones de igualdad que sea no solamente real, sino que sea efectiva en todo el proceso. Y necesariamente el Estado no solamente está obligado al pago oportuno de las pensiones, sino también al reajuste periódico, por cuanto la remuneración debe ser vital y móvil. Entonces, en ese punto hemos hecho énfasis y vamos a hacer mucho énfasis en la mesa de negociación para que se tenga en cuenta este proceso. Obviamente, el quinto punto en todo este tema tiene que ver que el tema de la mesada 14, volver a restablecer la mesada 14 para los pensionados del país, y mientras esto se da, pues que haya por lo menos una cuantía, una bonificación anual para este sector de la población colombiana, que es un sector que empieza a ser vulnerable en la medida en que avanza la edad, pero también se disminuye su pensión. El quinto punto sería la reducción sustancial de las tasas de interés, que es un juego macroeconómico que tiene el Banco de la República para de una u otra manera frenar la inflación o que la inflación pueda continuar. Nosotros sabemos que reducir sustancialmente las tasas de interés tiene un beneficio importante para la macroeconomía del país, pero fundamentalmente para los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Frente a todos estos 5 puntos, pues obviamente aparece un sexto que tiene que ver con la reducción de los costos o de lo que tiene que ver con los servicios financieros. Ustedes saben que los bancos están cobrando por todo. Si usted se ríe, cobran, y si no se ríe también. Y tiene que ver con el manejo de las tarjetas, con todo, y más ahora que el mundo se está digitalizando y donde la inteligencia artificial empieza a hacer pues su aparición fuertemente en el mundo y particularmente en Colombia. Y esto tiene que ver con el tema de pago de tarjetas de crédito, el tema de la domiciliación bancaria, las transferencias automáticas, transferencias bancarias, monederos digitales, bueno, todo ese tipo de transacciones que implica que esos servicios también tengan una disminución en términos de lo que tiene que ver con los y las compañeras que reciben el salario mínimo o menos o mayor al salario mínimo. Y frente a todo esto está la pregunta clave que nos hacen los periodistas, y es cuál es el incremento que tendría para los trabajadores y trabajadoras o cuál va a ser la propuesta nuestra. Nosotros no vamos a ir ni con un porcentaje, hasta ahora no vamos ni con un porcentaje ni con un monto. Lo que hemos venido planteando es que el aumento del salario mínimo legal vigente para el año 2025 debe ser de 2 dígitos. Ese sería pues, en corto tiempo, Roger y compañeros del equipo de trabajo de Roger, ese sería en corto tiempo el planteamiento general del Comando Nacional Unitario conformado por la CUT, CGT y CTC, que se llevaría al escenario oficialmente hasta el 11 de diciembre, que ya debemos de tener una cifra concreta. Entonces, 2 dígitos, pues me suena a 10, 11, 12, de para arriba. Hasta 99, pero nosotros somos claros de que somos conscientes de que obviamente el tema de los 2 dígitos debe permitir hablar en la mesa, concertar y negociar. Entonces, si ustedes nos dicen a nosotros, es de 10, no lo vamos a plantear todavía, es de 11, no lo vamos a plantear todavía, porque esperamos también a que el empresariado y a través del empresariado, los gremios económicos planteen también su situación, porque una cosa es lo que se dice por prensa y otra cosa es lo que se oficialice en términos del proceso a nivel del gobierno, a nivel de los empresarios y obviamente a nivel del Comando Nacional Unitario en esta mesa de concertación. Hoy vamos a estar iniciamos un proceso de trabajo importante en términos de la situación macroeconómica. Va a estar el DANE, la directora del DANE, los delegadas del Banco de la República y otras dependencias que irán a poner a consideración cómo está la situación macroeconómica del país, y nosotros daremos opiniones al respecto, tanto empresarios, el gobierno como nosotros. Bueno, un saludo muy especial. A mí me causa alguna percepción en lo siguiente, que es que siempre uno ve año tras año estas discusiones
obviamente entre el sector trabajador, empresarios y gobierno nacional, y por lo general siempre se termina, por lo general no siempre, pero por lo general siempre se termina planteando este aumento del salario mínimo por decreto. ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos? ¿Por qué es tan difícil esas propuestas, digamos, concretas que permitan un aumento del salario mínimo de forma concertada? Porque es que uno siempre ve que ustedes llegan con una propuesta, el gobierno nacional tiene otra, los empresarios tienen otra, y nunca hay consenso, nunca hay acuerdo. ¿Será que o se plantean cosas muy imposibles o por el contrario, pues el gobierno nacional no da la validez o la importancia suficiente para poder tener un aumento del salario mínimo justo y equitativo para el aumento de la calidad de vida que se tiene año tras año también en el país? Mira, Oscar Mario, nosotros hemos dado mucho como Comando Nacional Unitario y como Central, particularmente como CUT, en el sentido de querer llegar a acuerdos. De hecho, se han llegado a 4 o 5 acuerdos importantes. Con este gobierno hemos llegado a un acuerdo, el último fue por decreto, pero en general se trata de llegar a acuerdos. Está muy complicado porque digamos que hay miradas del empresariado en términos del tema de la distribución de la riqueza. Para nosotros es muy importante, casi que desde 1948 hay normas establecidas en términos de cómo las utilidades que obtienen las empresas son distribuidas también en términos del proceso de la distribución de la ganancia en los trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando están las épocas de las vacas gordas, para nosotros sigue lo mismo. Y cuando están para la flaca, estamos peor. Entonces, nosotros que hemos venido planteando, equilibremos la situación, miremos la situación del Producto Interno Bruto, miremos las ganancias de las empresas y miremos la distribución de todo ese tema en términos de los trabajadores. Yo le quiero decir esto. Hay una discusión si el salario mínimo mínimo que hoy se tiene debe ser el que es. Pues hay otra mirada y es que debería estar en referencia a la canasta familiar, que es lo mínimo pues, en términos de los costos que esta tiene. Y esa canasta familiar está en cerca de 2.500.000, 2.700.000 pesos. El salario mínimo, ustedes saben la cifra en que anda y obviamente nosotros lo que estamos planteando es cómo lograr con lo que hay y dentro de las condiciones del manejo económico que hoy ha tenido el gobierno en términos generales, que se ha ajustado al tema de la regla fiscal en términos del proceso, como hoy nosotros los trabajadores y trabajadoras también somos beneficiados de nuestros derechos frente a ese proceso. Entonces, por eso nosotros hoy no estamos hablando solamente del porcentaje o de la cuantía, estamos también hablando de otros elementos que rodean al salario mínimo, que bueno, los que yo empecé planteando, esos 6 elementos que son importantísimos y que también ayudarían al poder adquisitivo, además del aumento del salario mínimo para el año 2025. Oiga, Oder, yo no sabía algo que usted sugirió en la primera respuesta, es sobre el incremento para los pensionados. Yo pensé que era igual. Se incrementa en un 14%, por decirlo así, se toma la decisión. Pongo el ejemplo, ahorita ese 14% es para el salario mínimo. Pensé que a los pensionados también se les incrementaba en ese porcentaje. No es así. Pues miren, nosotros frente al tema del salario mínimo tenemos discusiones. Inclusive tenemos discusiones frente a las variables que se escogen para plantearlo. Hoy la OIT viene hablando del salario mínimo, del salario vital y parte de la canasta familiar, del costo de la canasta familiar. Entonces, es un tema que dentro del proceso económico del país, dentro de la comprensión que deben de tener los grandes empresarios, los gremios económicos en el país, con la mirada que tiene el gobierno, que tiene que empezar a desarrollar. Pero mientras eso se da, ¿cierto? Mientras eso se da, pues obviamente nosotros seguimos en esta situación y seguimos en la puja de la concertación, en la puja de la negociación, en la mesa de concertación. Para los empresarios ellos no hablan de negociación en esta mesa, hablan de concertación. Nosotros creemos que es una mesa de concertación, pero que de una u otra manera representa una negociación
de partes que incluye empresariado, que nos incluye a nosotros y que hay un árbitro que es el gobierno. Nosotros aspiramos, porque ¿cuál es la diferencia que hay de una mesa de concertación como la que teníamos con Duque, con Santos, con Uribe, a una mesa de negociación que tenemos con Petro? Que las posibilidades de uno, dos, de los puntos son mejores, son mayores para los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Por su caracterización como gobierno democrático, progresista, más cercano, más popular en términos del proceso. Y nosotros aspiramos a que eso sea parte del tema, sin entrar a decir que acabamos a reventar la economía. No, estamos en un proceso de diálogo, de mesa, en la mesa de concertación, y obviamente que tiene que llevar a una concertación, que eso fue lo que no se pudo llegar el año pasado. Pero usted dice que este gobierno es distinto, pero es que la decisión la toman en todo caso, no la toma el gobierno, la toman quienes están en la mesa de negociación o concertación, o sea, los empleadores y los empleados, los trabajadores. No, a ver, si no hay acuerdo en el bipartismo, esta es una mesa tripartista, ¿sí? Entre empresarios, trabajadores y gobierno, pero es bipartita en términos de la forcejeo que hay en el salario, en el tema del salario mínimo. Si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, el gobierno tiene que sacar la decisión, o por decreto, o por consenso, o el acuerdo. Le toca calar por decreto. Nosotros aspiramos, ¿sí? Con la lectura que tenemos del gobierno, que fuimos parte y artífices de que este gobierno esté ahí hoy, aspiramos a que si no se llega a un acuerdo, en correspondencia actúe en su caracterización, ¿cierto? O sea, no estamos planteando que este gobierno va a actuar como el de Duque o el de Santos. Estamos aspirando a que eso se dé. Quisiéramos y queremos llegar a una negociación con los empresarios en este proceso y que el gobierno de una manera sea parte en esta situación. Ahí tenemos ya situaciones complejas, porque nunca se había presentado en el país situaciones tan anómalas de algunos funcionarios del gobierno plantear cifras en frente al salario mínimo. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, planteó 6.2. El señor Bolívar, el de Prosperidad, planteó 6.5. ¿Sí? Las entidades privadas que manejan la cosa económica y conocen del tema económico, por lo menos la manejan y la han interpretado, la NIF y todo, vienen hablando más o menos también de ese tipo de cifras. Nosotros no compartimos esa cifra, ni de los funcionarios que no sabemos del gobierno por qué hicieron eso, ¿cierto? Por fuera de la mesa. ¿Por qué? Porque la vocera en este momento del gobierno en la mesa es el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la doctora Gloria Ramírez. Entonces aspiramos a que ese tema no sea un tema que quiebre la mesa en términos del proceso. O sea, que para nosotros el gobierno entienda que hay una discusión y que esa discusión se debe de animar mucho más fuera de los elementos macroeconómicos y técnicos que se van a dar de acá al 11 de diciembre. Se debe animar mucho más con las propuestas que lleven tanto los empresarios como llevemos nosotros, y que eso pues sirva para equilibrar efectivamente el monto del salario mínimo que va a ser para el año 2025. Joder, buen día, cordial saludo. ¿Cuál cree usted que va a ser más complicado para negociar? ¿El gobierno o los empresarios? Para nosotros hoy está más complejo con los empresarios. ¿Sí? Aspiramos que el gobierno asuma la actitud que yo he planteado acá, ser consecuente con el programa de gobierno, ser consecuente con la situación económica del país, en el tema de productividad, en el tema de tener el nivel de inflación que se tiene, pero también en el tema de que las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del país sean mejor. Porque entre otras cosas es importante que ustedes sepan que también se ha venido teniendo claro cómo directamente se está afectando a qué número de personas se afecta en el tema del aumento del salario mínimo. Nosotros tenemos unos datos que queremos, no sé, Roger, si es posible que lo
los compartamos con ustedes en términos de efectivamente el año pasado nosotros tomamos unos puntos de partida de tipo técnico y de tipo estadístico del DANE. El DANE nos comentaba el año pasado, para poder tomar la definición del salario mínimo en términos del proceso, cuáles eran las personas cuántas personas se afectaban con el tema del salario mínimo. Y también nos contó cuántas personas ganan menos de un salario mínimo, cuántas personas ganan más de entre 1 o 2 salarios mínimos, cuántas ganan entre 2, 3, cuántas ganan más de 3 salarios. Ahí nos damos cuenta de la situación de salarios que se tiene en el país. Y miren esta estadística. En el mes de octubre del año 2023, el año pasado tuvimos en cuenta ese dato de cuántas personas estaban devengando hasta un salario mínimo legal vigente en el país. Y eran de 2.514.000 personas. Escúcheme bien, 2.514.000. Estamos esperando el dato concreto de este año, que el DANE nos lo va a presentar entre el día de hoy y el viernes, que va a presentar toda la propuesta de inflación y todo. Y mire el dato que se tiene de cuántas personas ganan menos de un salario mínimo en el país. Estamos hablando de la fecha de octubre del 2023, que fue tenida en cuenta para lo del 2024, para el salario mínimo del 2024. Menos de un salario mínimo son 10.492.000 personas. O sea, estamos hablando de personas que están en el nivel de informalidad tangible, de lo que se evidencia. Más de un salario mínimo son 5.765.000 personas. Más de 2 salarios mínimos, 1.260.000 personas. Más de 3 salarios mínimos, 1.785.000 personas. Entonces, uno mira todo esto y va haciendo la relación entre el número de habitantes, las personas que están en edad de trabajo, las personas económicamente activas, las personas que están formalizadas, las personas que son informales y las personas que están sindicalizadas. Y mira esos datos estadísticos en comparación de eso. Entonces vamos viendo número de habitantes, cerca de 51 millones de personas. Números de personas en edad de trabajo, cerca de 38, 40 millones de personas. Población económicamente activa que está un poco, digamos, compleja, pues que decir dato exacto, pero que está entre 22.5 millones y 24 millones. Personas con el tema de formalización, con la tasa de informalidad, estamos hablando de cerca del 56% de las personas en este proceso. Y si usted mira toda esa relación en relación con las personas que ganan menos de un salario mínimo, creo que está acorde con todo el proceso del porcentaje que se da. Entonces, lo que estamos planteando acá es que el salario mínimo que se va a plantear, se tome la decisión, ese salario mínimo que tome la decisión va a incidir sobre un número de población y sobre otros efectos que son colaterales dentro de la economía nacional, pero también dentro de la economía familiar y social, va a incidir demasiado. Y por eso nosotros estamos asumiendo una actitud responsable. A ver, la reforma laboral, el proyecto de reforma laboral y su contenido tendrá algún elemento importante para tenerse en cuenta en esta discusión. Roger, sí, pues nosotros creemos que son dos puntos aparte, pero que se complementan, ¿cierto? Que van directamente ligados en el proceso. Casi que el gobierno está planteando. Esperemos a ver cómo avanza la reforma, cómo termina la reforma laboral. Ustedes saben la posición no del gobierno, del empresariado. La posición del empresariado es prácticamente contrarrestar lo que se ha venido planteando por parte de las centrales y por parte del gobierno en niveles digamos, de unidad de trabajo, cosas, entendiendo que el gobierno ha quitado acuerdos que se tenían con las centrales sindicales para llegar a acuerdos con el Congreso de la República, que ustedes saben que el Congreso de la República es un apéndice en su gran mayoría de los gremios económicos y de los empresarios del país.
y ellos obedecen a unos intereses claramente determinados del empresariado y de los gremios económicos. Por eso pasa lo que pasó con la reforma de la salud, por eso está pasando lo que está pasando con la reforma laboral, por eso se hundió el tema tan clave para los trabajadores y trabajadoras del país que quieran organizarse o que están organizados, como es el derecho laboral colectivo, y obviamente por eso se quiere diezmar lo que se ha venido avanzando en el derecho individual colectivo. Y obviamente con el Código Procesal Laboral, pues se quiere dar un golpe también por parte de los gremios económicos en términos de una contrarreforma. O sea, como lo que favorece al empresariado, los gremios económicos, pues lo ponen en un nivel alto, tienen las decisiones mayoritarias para asumirlas en el Congreso, y como lo que tiene que ver con el tema de la reforma, que es el ombligo para sustentar un sistema pensional en el país. ¿Por qué es el ombligo? Porque la reforma laboral es la que dice si el trabajo es estable y es formal, y puede decir, estas son las personas que pueden cotizar al sistema pensional. Y la reforma laboral también es la que puede establecer una línea clara, viable, económicamente para el sistema de salud, y decir, es que los trabajadores están trabajando, están en estabilidad laboral, las empresas están formalizadas, entonces implica que las cotizaciones no tienen por qué faltar. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos de la informalidad? Las no prestaciones sociales y económicas y el tema de salud. Entonces, ellos saben a qué le están apuntando en este proceso, y eso implica que se siga manejando las cosas como se vienen manejando alrededor de las EPS como intermediarias, o sea, que los cambios que se quieren dar no se den para que todo siga igual. Entonces, finalmente, Robert Dorado, el 11 de diciembre se sabrá, por concertación o por negociación, cualquiera de las dos expresiones, o por decreto, cuál será el próximo incremento. Te aclaro esto, Roger. Tenemos hasta el 15 la primera etapa. Ya. 15 de diciembre. Si no hay acuerdo, se hacen salvedades y se mira si continuamos. Ya. Y si se llega a acuerdo a continuar, nos iríamos entre el 28, 29 o 30 de diciembre. Perfecto. Normalmente, a veces son las cosas tan complejas que, mejor dicho, se queda hasta el 15 de diciembre. Pero la idea de nosotros, si toca irnos hasta diciembre, pero logrando una situación efectivamente que redunde en beneficio de las condiciones materiales, económicas, espirituales de los trabajadores y trabajadoras, no solamente que vengan un salario mínimo, sino tratar de sacar de todo este proceso esa brecha tan grande que hay de un poco más de 10 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo, es muy importante. Eso tiene que ver con el tema del manejo económico y obviamente de la voluntad de los empresarios para que la economía también se dinamice con lo que ganan los trabajadores y trabajadoras, y obviamente puedan aportar no solamente para su bienestar, sino para la dinámica de la economía a nivel nacional. Muy bien, Robert Dorado Cardona, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Gracias por habernos acompañado este rato aquí en Clickracia, el poder de información, un clic. La democracia y la información. A usted y su equipo de trabajo. Muchas gracias. Muy querido. Hay que estar muy, pero muy atentos, porque es que son muchos millones de trabajadores los que deben estar, obvio, expectantes a propósito de lo que va a pasar con esta concertación o negociación o decisión por decreto.